Bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio académico que tendremos el día de hoy. Recordarles que estos espacios se generan a través del convenio interadministrativo que sostiene la Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Ciencias Agrarias con la Gobernación de Antioquia, específicamente con la Secretaría de Desarrollo Económico. Este convenio tiene por objeto articular acciones para el fortalecimiento agroalimentario mediante el uso de tecnología en el departamento de Antioquia. Hoy tenemos el placer de estar acompañados del doctor Anderson Hurtado Muñoz, que nos va a estar hablando un poquito de BPA en ganadería sostenible y manejo agrosostenible. Quiero contarles un poquito de Anderson. El doctor Anderson es médico veterinario egresado de la Universidad Antonio Nariño. Cuenta con 14 años y más de experiencia profesional en extensión rural, sanidad animal, implementación de proyectos agropecuarios y buenas prácticas agropecuarias, el tema que hoy nos atañe a todos, área en la que además tiene una especialización tecnológica del SENA. Ha trabajado en proyectos ganaderos porcícolas y avícolas, liderado procesos de asistencia técnicas, planes sanitarios y reproductivos, también de bienestar animal y extensión en comunidades del suroccidente colombiano, docente en varios programas de formación veterinaria y actualmente hace parte del equipo técnico del proyecto AgroCien que está realizando la universidad con la gobernación. Entonces, pues de acuerdo a esta experiencia en el campo veterinario y demás, nos estará acompañando el día de hoy. Quiero darle la bienvenida, agradecerle por la participación el día de hoy. Antes de que le demos paso al doctor, contarles que en el chat de esta reunión vamos a estar publicando varias veces el formulario de asistencia en el cual ustedes nos dejarán los datos personales de manera que allí podamos enviarles información de interés de nuestras próximas actividades y también de lo que se realice también desde la Universidad de Antioquia en materia agropecuaria. Sin más preámbulo, entonces agradecerle nuevamente al doctor Anderson y quedamos a su disposición. Lo invitamos a que comparta, por favor, pantalla para que podamos todos visualizar el contenido de la presentación. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, Mateo. Muy buenas tardes para todos, todas. Cordial saludo. Quiero agradecerles por este espacio. Me siento a gusto pues hoy compartir con ustedes este primer foro en ganadería sostenible y sean todos bienvenidos. Vamos a compartir acá la pantalla. Denme un segundo. Listo. ¿Me confirman por favor si ven la pantalla? La presentación, perdón. Anderson, todavía no, no, ya estamos viendo la presentación, Anderson. Ya, Sí, ya. listo, muy bien. Bueno, entonces, como les venía contando, el día de hoy nuestro objetivo es compartir un espacio con todos los productores ganaderos de nuestro departamento de Antioquia. Y bueno, quiero presentarme primero. Mi nombre es Anderson Hurtado Muñoz, soy médico veterinario y hago parte del proyecto AgroCien. Más que una charla, este es un espacio para que aprendamos juntos y que busquemos soluciones reales a problemas que se presentan en nuestras fincas ganaderas. De esta manera, vamos a tratar un tema en ganadería sostenible y buenas prácticas agropecuarias. Pero más allá de esto, queremos escucharlos, queremos saber y entender qué está pasando en sus fincas, en sus predios y cómo aumentar la producción sin aumentar pues los costos innecesarios. Entonces, quiero aprovechar también el espacio para darle la bienvenida a la doctora Geraldine Argüello. Ella es médico veterinario zootecnista de la Universidad de Los Llanos, tiene una maestría en ciencias animales
y actualmente cursa el doctorado en ciencias animales de la Universidad de Antioquia. Es una persona con mucha experiencia en el sector de ganadería sostenible y el día de hoy vamos a aprovechar este espacio para también resolver algunas inquietudes que tengamos en este renglón tan importante de nuestro departamento. Bueno, entonces vamos a abordar una problemática bien importante que pues es latente y a la vez es muy evidente en nuestros sistemas ganaderos. Los desafíos que cada día enfrenta el ganadero en sus sistemas productivos. Entonces, tenemos presiones de diferente índole. Una de ellas es la presión económica por el alto o elevado costo de los insumos, que se subió el concentrado, que se subieron los abonos. Tenemos otra problemática bien presente, que es la resistencia que están cogiendo cada día los medicamentos pues a las diferentes enfermedades y que ya no funcionan o no tienen la misma efectividad que antes. De igual manera, tenemos por otro lado la presión climática que representa pues en nuestros sistemas ganaderos cuando tenemos extremos de verano o extremos de invierno, ¿sí? Entonces, dicho esto, y antes de abordar la primera pregunta, quiero saber desde qué municipios, desde qué partes se están conectando. Quiero escucharlos, leerlos en el chat, porque como les decía al principio, este es un foro de discusión, es un foro donde los protagonistas son ustedes como productores y la idea es que debatamos esta temática de ganadería sostenible desde sus saberes, desde su conocimiento, desde su experiencia. Y pues de alguna manera le encontremos soluciones a estos problemas que pues, venimos abordando. Entonces, vamos a mirar por aquí a ver desde qué parte se conectan. Les recuerdo, está habilitado el listado de asistencia. Es importante para nosotros pues llevar este listado pues para llevar un registro de estas participaciones. Ángela nos escucha desde Girardota, bienvenida a este encuentro, a este espacio de conocimiento. No sé, por aquí no tengo nadie más todavía en el chat. Bueno, eh, vamos, vamos a abordar la primera pregunta. Y quiero preguntarles a ustedes, señores productores, ¿qué cosas o qué prácticas puede hacer un ganadero de hoy, desde ya, para gastar menos sin que se baje la producción mientras la finca aguanta mejor los costos de producción? Es decir, ¿qué prácticas, qué actividades, qué tareas debe desarrollar un ganadero desde ya para gastar menos sin que se desmejore o se disminuya su producción en nuestros sistemas ganaderos de leche, de carne o de doble propósito? Entonces, está abierto el chat, están abiertos los micrófonos para que ustedes sean los protagonistas de este espacio de discusión. ¿Quién levanta la mano por aquí para participar? Todas las personas que están participando pueden habilitar el micrófono en caso tal de que lo requieran hacer, así como lo menciona el doctor Anderson. Este es un espacio para que se pueda generar una conversación fluida sobre los temas que están tratando. Entonces tienen la posibilidad de habilitar el micrófono. Vamos, ¿quién nos quiere aportar desde su conocimiento con esta primera pregunta? Es decir, aquí no estamos pues para acorchar a nadie ni para pues tratar
de medir quién sabe más. Estamos para debatir este tipo de temáticas y de alguna manera que ustedes, como le digo, desde su experiencia y su conocimiento, nos aporten a ir resolviendo y volviendo pues interactivo este chat. María Gisela, desde Granada, Antioquia, bienvenida. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Mario Franco, estoy en este momento en el municipio de La Estrella. Bienvenido, Carlos. Cristian Vargas, caficultor de Betulia, Antioquia, bienvenido. Bueno, ¿quién nos va a aportar a ir resolviendo y poder ir avanzando con esa primera inquietud? ¿Qué cosas, qué prácticas, qué actividades, qué tareas puede hacer un ganadero desde ya para gastar menos sin que se baje su producción ganadera? Y pues que de alguna manera aguante mejor a estos cambios tan extremos de clima que tenemos hoy en día. Mientras tanto, vamos a saludar a la doctora Geraldine. Estará conectada en este momento para que nos haga una presentación y empezar pues como a generar esta interacción el día de hoy. Mm, Buenas tardes, ahí me escuchan bien. Sí, perfectamente, doctora. Bueno, es un gusto saludarles. Bueno, en relación a la pregunta que plantea Anderson y pues con el ánimo de generar este espacio de conversación con los demás eh, participantes de la actividad del día de hoy, ¿sí? Cuando hablamos de los desafíos de la ganadería, pues hay que ubicarnos primero pues en Antioquia. Antioquia es muy diversa, yo veo que hay varios pues conectados de diferentes lugares del departamento y en ese sentido esa diversidad de Antioquia pues permite que haya también una diversidad en los esquemas de producción bovina. ¿A qué me refiero? Pues que hay sistemas lecheros, hay sistemas doble propósito, sistemas de carne, pero también con unas condiciones topográficas y climáticas distintas, ¿sí? Entonces, Granada, que es un municipio, por ejemplo, que tiene bastante loma, ¿cierto? O si nos vamos ya un poco más abajo a otras zonas o subregiones del departamento y nos vamos al suroeste, el suroeste tiene una topografía que si bien tiene partes pues de mucha pendiente, también otras muy onduladas, muy, digamos que áreas dedicadas a la ganadería, si bien no es el fuerte de la subregión suroeste, no deja de ser importante para esta y para otras, ¿sí? En Antioquia la ganadería tiene gran fuerza en lo que es la lechería para la zona norte del departamento, y si nos vamos para temas pues de carne que ir al nordeste, el Magdalena Medio y por supuesto el Urabá antioqueño, ¿cierto? Y en ese contexto, pues dependiendo de las condiciones, hay una serie de desafíos diarios que son transversales a todos sin importar dónde nos paremos en el territorio y tiene que ver con el acceso a los agroinsumos, ¿sí? Hablando no solo de medicamentos, hablando de fertilizantes, hablando de la necesidad de alimentos concentrados. Y todo esto al final, pues, ¿en qué se convierte? En costos, ¿cierto? Costos para la producción. Y eh, ¿qué es lo que busca uno frente a esa dinámica de la producción? Pues que hay una serie de condiciones medioambientales. Todos hemos escuchado hablar del cambio climático, pero ¿eso en qué se resume? En que las épocas de lluvia y de sequía ya no son como eran antes, ¿sí? El campesino antes podía llevar como muy bien su cuenta en qué épocas hacer cultivos, pero ahora a veces de repente de pronto llueve cuando uno no lo esperaba o las épocas secas se ponen tan fuertes que escasea el alimento en los potreros, en el caso pues de ganadero, o si llueve, ¿sí? Entonces también se puede anegar y por anegamiento, entonces también puede haber afectación por escasez. Fuera de eso, esas dinámicas medioambientales pues terminan generando unas susceptibilidades en el entorno, es decir, a la presencia de patógenos, bacterias, parásitos, ¿sí? Que sí, en el manejo de la producción bovina, hablando de cómo tenemos nuestros potreros, de cómo está la oferta alimentaria de los mismos, pues vamos a tener unos animales que pueden ser más susceptibles, ¿sí? A esas condiciones ambientales y por lo tanto, pues puede llegar a afectarse
la productividad. ¿Hablando de qué? Hablando de las ganancias de peso, hablando de la producción en litros de leche, pero también la calidad y inocuidad de los productos finales, que es lo que uno quiere. Entonces, ¿cómo poder, digamos, enfrentar esos cambios que ya existen en el medio? ¿Sí? Yo creo que lo primero es que como productores bovinos, independientemente del tamaño, tenga usted 5 vaquitas o tenga 20, 100 o más, es conocer la unidad productiva, saber dónde están parados, cuál es su entorno, cómo son sus suelos, ¿sí? Conocer qué tipo de dinámica tiene, si está produciendo buen pasto o observa zonas donde definitivamente ya no está creciendo el pasto, porque esas cosas de recorrer la finca, esos aspectos de alguna manera visuales nos permiten a nosotros entender cómo está el suelo, que es el recurso primordial con el que se trabaja para producir el alimento que es el forraje del ganado. Y todo esto pues nos va a ayudar ¿a qué? A tomar decisiones. Entonces, conocer de manera integral los recursos de la finca es lo primero que hay que hacer para poder hablar de, bueno, ¿qué prácticas voy a hacer posteriormente? ¿Será que necesito hacer una renovación de praderas porque tengo un suelo que está degradado, que está compactado o que está erosionado? ¿Será que necesito sembrar árboles porque en esas zonas de ladera estoy teniendo erosión por esa falta de esa cobertura arbórea? ¿O será que, por ejemplo, fuera del recurso suelo, en términos del recurso hídrico, tengo una fuente de agua, pero ya no está en buenas condiciones porque me falta hacer una reforestación alrededor para protegerla? Entonces es importante conocer cada unidad productiva porque hay que entender que cada finca es como un universo allí pequeñito, ¿sí? Con unas condiciones particulares. Y en la medida en que conozcamos cómo está e identifiquemos con qué contamos, entonces también vamos a poder tomar medidas. Como les mencionaba, si se trata de renovación de suelos, si tenemos que empezar a sembrar árboles en cerca viva porque nos falta sombra para los animales, si tenemos que incorporar otras opciones alimenticias fuera de las pasturas, que es a lo que le apunta la ganadería sostenible. ¿Cómo diversificamos la unidad productiva para hacer un uso racional de todos esos recursos naturales que tenemos a disposición? Entonces, ¿será que en mi unidad productiva, qué clima tengo y qué árboles yo encuentro frecuentemente? ¿Será que tengo guásimo? ¿Será que tengo matarratón? ¿Sí? ¿O será que es de pronto más frito y encuentro otras especies de otro clima? Y existe entonces ahí la oportunidad de decir qué decisiones puedo tomar para empezar a replicar material, a sembrar ese material, bien sea como árboles dispersos en potreros o la forma más sencilla, las cercas vivas, eh, o la implementación, por ejemplo, de arbustivas en bancos forrajeros usando incluso el mataratón, el botón de oro y otras especies diversas. Pero para poder tomar esas decisiones sobre qué prácticas puedo hacer en términos de incorporar árboles, arbustivas, de renovar o mejorar el estado de los suelos, siempre habrá que partir de hacer ese análisis de cómo está actualmente la unidad productiva y a partir de ese análisis y ese diagnóstico, digamos que concienzudo de los elementos con los que contamos, poder determinar cuáles elementos tenemos a nuestra disposición, sin que necesariamente implique decir, no, pero es que si yo me pongo aquí a renovar toda la finca o a hacer cosas, no me va a dar porque yo no tengo la plata. Entonces, sino siempre pensando en qué elementos tengo yo a la mano en mi propia finca, que si empiezo a hacer cambios pequeños, esos cambios pequeños en el tiempo suman. El tiempo va a pasar sí o sí, y si yo no hago nada, pues al final voy a tener el mismo escenario productivo. Pero si uno empieza a hacer esos cambios progresivos, cuando uno menos se dé cuenta, habrá pasado el tiempo, y cuando miro hacia atrás, vamos a ver una transformación del paisaje, ¿cierto? De los espacios donde no había árboles, verlos cómo crecen, de cómo esos suelos pueden mejorar, de cómo empiezo a producir más pasto por unidad de acre. Ese tipo de prácticas, digamos, que es a donde hay que apuntarle para enfrentar los desafíos actuales, sobre todo asociados al cambio climático y de la dinámica pues económica. Perfecto, perfecto, doctora Geraldine. Bueno, también queremos su punto de vista respecto a este planteamiento, a esta pregunta. ¿Qué prácticas ustedes están realizando actualmente para gastar menos o disminuir esos costos de producción sin que se afecte, digamos, el sistema productivo como tal? Entonces,
quisiera que por favor participáramos un poco respecto a este planteamiento y escucharlos a ustedes, como les decía, ustedes son los protagonistas de estos espacios. A ver, ¿quién está por aquí? Don Luis Aristizábal. Don Luis. Don César Ríos. Están un poco tímidos hoy, pero bueno, vamos a seguir avanzando y la idea es que ustedes tengan la vocería para participar de este evento. ¿Listo? Bueno, entonces, siguiendo pues con esta dinámica de hoy, entonces vamos a hablar de los 4 pilares fundamentales que hoy en día se manejan en la ganadería sostenible. Y uno de esos es la transición que muchos ganaderos o muchos productores están realizando desde sus fincas. ¿Y con qué objetivo? Tratar de que su sistema productivo sea más sostenible, sea más amigable con el medio ambiente, que de alguna manera podamos dejar recursos para las próximas generaciones y que nuestros productos que pueden llegar a mercados nacionales, así como también están llegando a mercados internacionales, puedan ser productos bandera, o sea, sean productos cualificados con sellos garantizados en sostenibilidad. Entonces, a partir de eso, la discusión es la siguiente. Si empezamos a usar más árboles y plantas en la alimentación, ¿cómo sabemos o cómo conocemos que nuestro ganado, doctora Geraldine, está siendo bien nutrido? Entonces, esa sería la pregunta para usted, doctora Geraldine. Bueno, respecto al cómo, la implementación de sistemas de ganadería sostenible en Colombia se remonta más o menos hace alrededor de unos 36 años. Los primeros sistemas bandera que se establecieron en Colombia y que actualmente persisten están en el departamento del Valle del Cauca. Hay una finca, eh, digamos que es como muy representativa de lo que es todo el proceso de manejo de la ganadería sostenible. Aún hoy, después de 36 años, siguen funcionando con un sistema silvopastoril, ¿sí? En el caso del contexto de ellos, pues eso es trópico bajo, es decir, clima cálido, pues, alrededor pues, de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Entonces utilizan leucaína, pero también diferentes recursos forrajeros, la leucaína en sistemas de ramoneo, que es un sistema de ramoneo básicamente que dentro de los diseños de los potreros no solo hay pastura, sino que se incorpora un estrato al que se le llama arbustivo, para que el animal, además de consumir la pastura, se alimente de ese estrato de arbustos. Y fuera de eso, pues integra un estrato superior que es árboles que pueden estar dentro de los potreros, árboles que pueden estar en los perímetros de los potreros. ¿Cómo lo sabemos? ¿Y por qué me remonto como a contarles esa historia? Porque han sido 36 años donde pues a través de la investigación de diferentes instituciones educativas y líneas de investigación se ha venido precisamente estudiando el potencial de los recursos forrajeros, ¿sí? ¿Y qué es estudiar el potencial de un recurso forrajero? Conocer precisamente cómo funciona, cada cuánto, cómo lo tengo que sembrar, si es por semilla, si es por estaca, cuál es la densidad de siembra, cuál es el manejo agronómico, es decir, tengo que fertilizarlo, es muy exigente en qué suelos lo puedo sembrar,
cuál es la producción que me da de forraje, es decir, si yo lo siembro en un área para alimentar ganado, cuánto puedo producirme como para decir que me va a aportar y me va a sumar a lo que ya hace la pastura. Y fuera de eso, pues todos estos estudios a lo largo de los años han permitido conocer a través de algo que se llaman pues, análisis de la composición bromatológica, el perfil nutricional de estas especies. ¿Cómo así que el perfil nutricional? Pues igual que nosotros los seres humanos, los animales pues también necesitan de nutrientes, nutrientes básicos, hablando pues de la proteína, de los carbohidratos, lo que se traduce en energía, y, y pues esto a dónde va orientado. En el caso de la producción bovina, ¿qué se quiere? Pues dependiendo de la vocación, pues se va a necesitar y en particular de estos dos elementos y obviamente de otros elementos menores, minerales y demás. Pero sobre todo allí hablando, por ejemplo, del requerimiento de energía para producir leche y el requerimiento de proteína, que lo que queremos es convertir ese músculo en carne, ganancia de peso. Y allí sumado a eso, pues hay toda una serie de dinámicas en la producción, el tema del desarrollo de los animales, cómo un buen desarrollo influye en la parte reproductiva y en la salud, y en consecuencia en lo que se produce. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Digamos que la información ya existe. ¿Cómo puede estar disponible a los productores? Hay mucho material, por ejemplo, hay bancos de información de la misma Universidad de Antioquia, donde pueden acceder de manera libre a información publicada referente a esta información nutricional y un recurso muy valioso que cualquier productor puede consultar, muy interesante, es un banco de información que maneja Agrosavia. ¿Qué es Agrosavia? Es la Corporación de Investigaciones Agropecuarias del país. Es gratuito, no tiene costo. Si un productor ingresa, puede consultarlo desde su celular. ¿Qué va a encontrar allí? Se llama Alimentro. Entonces, si ponen la información y dicen, ve, yo quiero saber esta especie, cuánta proteína, cuánta energía tiene. Si ponen el nombre allí e incluso les permite filtrar por departamento, de acuerdo con las muestras de composición nutricional que ellos han sacado a lo largo de los años, y ustedes van a saber, es que yo quiero saber de este pasto, porque no solo es de arbustos o árboles, sino en general tienen muchos recursos forrajeros allí. Con esta información, un productor puede llegar a acceder a información gratuita, pero una información validada que le va a permitir saber, bueno, si yo incorporo esta especie, qué características tiene, para qué me sirve y cómo va a aportar, ¿sí? Entonces, la primera manera de saberlo es eso, acceder a la información. No podemos partir de los supuestos, sino que tenemos que conocer cuáles son las características de eso que queremos incorporar a nuestra producción. ¿Qué sí les puedo decir? Efectivamente, lo que se ha mostrado a través de diferentes estudios es que hay árboles y arbustos pues de todos los pisos térmicos posibles, porque también ahí hay que hablar de eso. Hay unos que van a adaptarse a ciertas condiciones, por ejemplo, el matarratón sirve como árbol o arbusto, pero es más, por allí hasta el trópico medio, por mucho a los 1500, 1600 metros sobre el nivel del mar, ya más para arriba, después por allá a los 1800 ya es muy raro verlo, ¿cierto? Em, pero, por ejemplo, el botón de oro, que es una arbustiva de la familia Asterácea, se adapta desde el nivel del mar hasta el trópico alto por encima de los 2000 metros. ¿Y qué se ha encontrado con ellas? Tienen buenos porcentajes de proteína, son especies que se caracterizan porque se recuperan rápido, entonces eso es algo muy importante cuando se utiliza para ramoneo o cuando se utiliza para corte y acarreo, para brindar en fresco a los animales o para ensilar, porque pues lo que uno busca en una producción es que una planta, si yo la incorporo, pues tenga una dinámica que me permita usarla frecuentemente dentro de la producción, que es una rápida recuperación. Por ejemplo, dependiendo del contexto, el botón de oro en trópico medio bajo puede estar recuperándose entre los 45 y 60 días, dependiendo de la época. Si es lluviosa, se recupera en menos tiempo. Si es seca, se demora un poquito más. Si es en trópico alto, se maneja más o menos a 70 días la recuperación. Entonces, conocer la especie y orientarse nos va a permitir aprovechar al máximo el potencial que ya se ha validado, que por supuesto que tiene, y que en vez de restarle lo que van a hacer es sumar, que también además muchas de estas especies no solo sirven como alimento, ¿sí? Muchas de estas
pueden ser leguminosas, que es una leguminosa, es una especie que es capaz de ayudar a fijar nitrógeno del suelo, o sea que de manera natural nos ayuda con el paso del tiempo a fertilizar. ¿Eso quién lo hace? Lo hace, por ejemplo, el matarratón, lo hace la leucaena, lo hace en trópico alto un arbolito que aunque no es leguminosa, tiene allí una actividad simbiótica para el tema de la fijación de nitrógeno, que es el aliso. Lo hacen árboles de las familias de las eritrinas, ¿sí? Como el chachafruto, ¿sí? Entonces, la opción es variada, pero como les digo, el primer consejo es accedan a la información, esa que está allí gratuita y que les puede permitir tener esos elementos de valor para tomar decisiones de qué especies pueden ser adecuadas para su contexto, porque como ya he mencionado, cada finca es diferente. Y más aún, a veces cuando ya las personas empiezan a profundizar un poquito más, se van a dar cuenta que, ay, resulta que yo aquí sí tengo, allá está el matarratón y yo nunca le presté atención de que eso servía. O incluso a veces pasa con el botón de oro que se da en todo lado como si fuera pues maleza. Entonces hay muchos elementos que ya están en nuestro medio, que es cuestión de saber identificar qué son, informarnos de para qué sirven y cómo lo podemos empezar a implementar. Perfecto, perfecto. Muy bien, doctora. Bueno, entonces aquí ya vamos avanzando y vamos resolviendo estas primeras preguntas que, como les comentaba anteriormente, busca darle solución a temas tan importantes como son los costos de producción, ¿cierto? Entonces, el mensaje en esta primera parte es, bueno, vamos a ir realizando ejercicios, tareas que mejoren, ¿cierto? Nuestra oferta de forraje, nuestra oferta de especies forrajeras, para que no tengamos que depender tanto de esos insumos externos. Si bien sabemos que hay suelos diferentes, también sabemos que debemos suplementar minerales que muchas veces son escasos o que pues, se escasean en algunas zonas. Entonces vamos a ir haciendo una transición gradual hacia esa ganadería que pues, buscamos implementar, que es ganadería sostenible. Bueno, entonces quisiera de verdad escucharlos. Me gustaría saber desde el municipio de Girardota, La Estrella, municipio de Granada, bien importante, cómo están manejando este tema, cómo se está dando esa transición hacia estos sistemas ganaderos sostenibles. Entonces, por ahí en el chat escuchaba que tenemos participantes del municipio de Granada, municipio de Girardota, La Estrella. Entonces, nos gustaría escucharlos, escuchar su opinión respecto a este primer planteamiento o a esta primera pregunta. Doña Ángela, doña María, no sé si están por ahí en el chat. Don Laureano, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Sí, mi nombre es Laureano Vanegas. Soy de ¿Cómo Cauca, está? vivo en Cauca. ¿Cómo está, don Muy bien, muy Laureano? bien. Feliz tarde. Su- Cuéntenos, Gracias, igual. cuéntenos su experiencia, por favor. Bueno, les cuento, mi nombre es Laureano Vanegas. Tengo una pequeña granja en Caucasia, Antioquia, una granja de 13.600 metros. Se llama Granja Integral Campo Verde. Y sí, acá manejamos matarratón, botón de oro, botón de oro. Y ahora estamos manejando una musácea llamada chopo enano. Nos ha dado muy buenos resultados para la producción de leche, y porque acá también tenemos cabras, tenemos ovejas y tenemos bovinos. Eh, sí, es muy interesante todo esto de la alimentación alterna, y pues la recomendación es a seguir trabajando y hacerle a todos mis compañeros campesinos. Vale la pena, vale la pena. Acá hacemos silo de matarratón, es uno de los silos que más les gusta a las vacas, es fácil de preparar. Y sí, eso quería aportar. Perfecto, perfecto, don Laureano. Muchas gracias desde Caucasia, ¿no? Sí, de Caucasia, Antioquia. Muy bien, don Laureano.
excelente ese aporte y bien importante para este tema que estamos hoy abordando en este espacio de discusión, y escucharlos a ustedes es de verdad muy gratificante porque ustedes tienen la experiencia, tienen el Bu- conocimiento, y la idea es que podamos interactuar, perdón, pues, con ese conocimiento y encontrarle soluciones a estos problemas que en algunas regiones de pronto todavía no hemos podido solventar. Entonces, don Laureano, queda usted ahí atento para que nos siga aportando con su conocimiento y Sí, bueno, vamos a seguir avanzando. vea, por ejemplo, el matarratón, vea, tiene los beneficios, no sirve para sombra, no sirve para fijar Correcto. nitrógeno, no sirve para cerca eléctrica, no sirve para alimentación y las ramas que no necesitemos nos sirve hasta para leña. Yo digo que tiene 5 o 6 beneficios. Sí, las vacas que comen matarratón son menos propensas a que las moscas le arriben y las garrapatas. O sea, tiene muchos beneficios. Propiedades Y medicinales. claro, y les ayuda mucho también con el control de parásitos internos. O sea, el matarratón es buenísimo, lo mismo que el botón de oro. Todas esas plantas que sean amargas, con toda seguridad aportan mucho. Pues son amargas para nosotros, pero para los animales son muy palatables y les aportan mucho en la parte de control de parásitos, tanto externos como internos. Perfecto, perfecto, don Laureano. Bueno, entonces, siguiendo con esta charla de hoy, con esta discusión, con este foro, vamos a seguir por acá, por este lado. Eh, el pilar número 2 habla precisamente un tema bien importante. ¿Qué estrategias, qué plantas medicinales o qué plantas arbóreas dentro de sus, digamos, sus propiedades estamos utilizando? Y lo menciono porque, pues, dentro de nuestras fincas, como lo comentaba don Laureano, muchas veces tenemos el remedio a la mano, ¿sí? Pero muchas veces nos limitamos que solamente si no vamos a un almacén agropecuario a comprar un antibiótico, a comprar un medicamento químico, por decirlo así, pues no vamos a resolver un problema, ¿cierto? Entonces, lo mencionaba, por ejemplo, don Laureano, para el tema de manejo de ectoparásitos, ¿cierto? ¿Qué plantas, qué tipo de especies arbóreas nos apoyan, nos ayudan a que hagamos un control integrado de esas plagas y miremos en nuestras fincas qué especies tenemos frente a eso? Y yo estoy seguro hoy que muchos de ustedes conocen y saben, porque cuando hemos estado en campo hemos aprendido mucho de los productores que nos dicen, mire, yo para tratar una diarrea en terneros, utilizo, no sé, la hoja de guayabo, utilizo, bueno, diferentes especies que tienen propiedades medicinales. Entonces, cuando hablamos de transición, cuando hablamos de ganadería sostenible, es mirar qué tenemos a la mano, qué sistemas tenemos implementados para, digamos, avanzar con este tema de los tratamientos y del uso de plantas medicinales para el control, pues, de plagas y enfermedades. Entonces, antes de darle la palabra nuevamente a don Laureano o a quien quiera participar de los productores que están hoy acá, quisiera preguntarle a la doctora Geraldine, ¿cómo puede un productor empezar a usar remedios naturales para evitar tanto uso de químico en nuestras ganaderías? Bueno, pues lo primero, hay una frase muy antigua que dicen que el alimento debería ser nuestro primer medicamento, ¿cierto?
Y eso aplica no solo para los seres humanos, sino pues aplica también para los animales. Me gusta mucho pues la intervención que hizo don Laureano, porque se ve que vive desde su experiencia lo que es utilizar otros recursos forrajeros. Pues he tenido la oportunidad de trabajar allí en Caucasia, conozco pues la zona, el territorio, y, y es muy valioso y demuestra una parte muy importante y es, por ejemplo, Caucasia. Caucasia es una zona que si nos vamos al suelo como tal, sus suelos son suelos ácidos, más bien no muy ricos en nutrientes, pero ahí es donde las especies que mencionaba don Laureano que ellos usan son cruciales, porque entonces pues para alimentar pequeños y grandes rumiantes, el incorporar un matarratón, un botón de oro, ¿qué tienen de especial? Estas especies son muy interesantes en el trópico bajo porque son capaces de adaptarse a ese suelo pobre sin exigir que usted les esté echando fertilización química para producir alimento. Y aún así pueden expresar características nutricionales de proteína, de buena producción forrajera para los animales, que es lo que uno busca. Entonces ahí es donde hay que ver ese tema de la adaptación de las especies. Muchas veces cuando pensamos en sembrar algo, siempre en la dinámica actual nos toca o nos han enseñado, eso viene pues de hace como 60 años con la famosa revolución verde, y es que para producir necesitamos producir intensivamente primero, y segundo, para hacer eso tenemos que depender de la fertilización química o de los agroquímicos en general o de la suplementación externa. Pero el conocer esas capacidades de adaptación tan interesantes de algunas especies nos brinda a nosotros la oportunidad de explotar el potencial que ellas tienen. Entonces, ¿por qué potencial? Porque si son capaces de producir en un suelo pobre y aún así ser buenas nutricionalmente, ser buenas en adaptación, eh, van a ayudar a reducir esos costos. No va a tener que estar preocupado, es que tengo que estar comprándole ya la urea y aplicándole al botón de oro, al matarratón. No, eso no, ¿cierto? Ellos son capaces de producir incluso sin eso. Entonces, en esa dinámica, cuando incorporamos esas especies y muchas otras, porque no solo pasa pues con las dos que menciono pues de ejemplo, eh, ¿qué se ha encontrado? Y por qué puede haber ayuda de diferentes especies arbustivas y arbóreas, más allá de la gramínea convencional, que es la pastura que nosotros llamamos, ¿cierto? Porque es que eso sirve para el control de parásitos. Hay dos maneras. Uno, naturalmente cuando incorporamos árboles y arbustos en los sistemas, ayudamos a la recuperación y restauración ecológica del entorno. ¿Qué significa eso? En un lugar donde solo hay pasto, y vámonos a ese ejemplo del trópico bajo con esos solazos tan intensos, con el tiempo, con el exceso de compactación, porque pronto sobrepastoreamos, no dejamos descansar la pradera, ese suelo se empieza a degradar. Entonces, ¿qué pasa con esa degradación? Es un suelo que se va a empezar a empobrecer, no solo en términos de nutrientes, o sea, de macronutrientes y micronutrientes, que calcio, que fósforo, que magnesio, ¿sí? Que potasio, no solo eso, sino que es que el suelo está vivo y necesita de escarabajos, necesita de lombrices. Cuando ese suelo empieza a deteriorarse, a exponerse de esa manera, ecológicamente se desequilibra ese ecosistema. Entonces, cuando volvemos a incorporar estas especies con esas virtudes para fijar nitrógeno o que incluso aportan nitrógeno porque tienen nitrógeno en sus hojas y se descomponen, a eso le llamamos el reciclaje de nutrientes, pues esos árboles y esos arbustos nos van a ayudar por un lado a recuperar el ecosistema, y al recuperarse va a volver esa entomofauna, esos insectos, esas lombrices. Y todos ellos, como parte del ciclo de la vida, ayudan de manera natural a controlar, ¿sí? Eh, organismos patógenos que están en el entorno, porque recordemos que, por ejemplo, los parásitos hacen un ciclo fuera del animal, ¿sí? Hacen siempre un ciclo fuera del animal. Entonces, recuperar ese paisaje ganadero y verlo más como eso, no solo como el potrero tradicional, ayuda de esa manera al control. Y por el otro, que es muy interesante y que también se ha venido estudiando en los últimos años, es algo que se llama metabolitos secundarios, ¿sí? ¿Qué son los metabolitos secundarios? Otros compuestos que produce la planta, además de la proteína, el carbohidrato, ¿sí? Además de los minerales que la componen, que si bien para la planta no son exactamente para nutrirla y crecer, y en los animales cuando las consumen tienen otras propiedades. Entonces, ¿qué se ha demostrado desde la investigación en la ganadería sostenible? Que el consumo de estas plantas incluso puede ayudar, ¿sí? Diferentes especies, ¿no? Como les digo, botón de oro, matarratón, leucaína,
¿sí? Diferentes especies, solo por mencionar algunas, se ha estudiado cómo ayudan a reducir, por ejemplo, las emisiones de metano. ¿Quiénes son las responsables? Los metabolitos secundarios, los taninos, las saponinas que llegan al rumen y que ayudan a cambiar las poblaciones bacterianas metanogénicas para bajar las emisiones. Pero además de eso, esos mismos metabolitos ya han demostrado que a través del consumo de esas plantas ayudan a reducir, o sea, afectan directamente al parásito, reduciendo la carga parasitaria, promoviendo la actividad antiinflamatoria e intoxicante en el organismo, es decir, le ayudan al animal a combatir enfermedades. De esa manera, el incorporar especies arbustivas y arbóreas, que son las que son más ricas en estos metabolitos, eso hay que aclararlo, porque es especial incorporarlos, porque es de estas especies, es decir, no es algo que sea típico como tal de las gramíneas y que sea una virtud propia de las gramíneas, sino más de estas otras especies arbustivas y arbóreas, por lo que al incorporarlas, así es como aportan a la sanidad animal, por la composición de los metabolitos. Y por lo que les mencionaba, de cómo ayudan a recuperar el ecosistema para que de manera natural en el ciclo biológico haya un control de los parásitos cuando hacen su etapa fuera del animal. muy bien, doctora. Don Laureano, demás productores, ¿cómo manejan ustedes algunas enfermedades? ¿Qué remedios, qué plantas naturales ustedes utilizan en sus territorios, en sus municipios, en sus fincas, para tratar ciertas patologías, ciertas enfermedades? Bueno, más que todo cuando las novillas de primer parto paren, es muy recurrente que se les inflame la ubre. Entonces utilizamos Protumo, lo tibiamos, le echamos un poco de sal y le hacemos masaje con eso y nos da buen resultado para desinflamar las ubres, el Totumo. Es pues uno de los que más utilizamos por acá. Perfecto, muy bien, don Laureano. ¿Qué utilizan, por ejemplo, para las diarreas? ¿Qué plantas conoce usted allá para cuando el animal está fiebrado? Bueno, decía la doctora y comparto con ella, yo creo que eh, desde que tengamos una buena alimentación, los animales se enferman muy poco. Eh, Pasa mucho acá con el caso de las ovejas. Me dicen, don Laureano, pero es que las ovejas suyas mantienen gordas, mantienen bonitas. Yo creo que sin lugar a dudas no es tanto qué utilizamos para curar los animales, sino qué utilizamos para que no se enfermen. Y ahí es donde entran a jugar todos estos alimentos o todo ese, como el botón de oro, el matarratón, el quiebrobarrigo, todas estas cosas. Yo creo que es más bien, si hay una buena alimentación, con toda seguridad las enfermedades van a estar muy poquitas. También mantener las aguas limpias, cambiarlas todos los días. Eso, yo creo que eso es lo ideal. Más que tener que curar es prevenir y prevenir con una buena alimentación. Perfecto, don Laureano. Muchas gracias por su aporte y bueno, se aprende de ustedes cada día muchas y mejores cosas. Como dice un dicho, que la medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina, ¿no? Entonces, Con, vamos a manejar el enfoque preventivo y después de que haya una buena nutrición, ya tenemos gran parte de nuestro sistema productivo, lo tenemos garantizado. Perfecto. Así es, así es. Muy bien, don Laureano. Entonces, siguiendo pues con este foro de discusión, avanzamos a lo que es el pilar número 3, que es cuáles son los sistemas que hoy en día se están implementando, ¿cierto? Para mejorar esa rentabilidad, para pasar de esa ganadería tradicional a una ganadería más sostenible. Entonces, aquí viene un tema bien interesante y que aquí en nuestro departamento se están empezando a implementar en muchas zonas
y son lo que hoy conocemos como sistemas silvopastoriles o sistemas agroforestales, ganaderos. Entonces, le pregunto a la doctora Geraldine, sembrar árboles y suena un poco, digamos, ilógico, ¿cierto? Hacer esta pregunta, pero ¿realmente sirve sembrar árboles? Bueno, yo creo que para hablar de los sistemas silvopastoriles, pues hay que empezar por el concepto como tal, que es un sistema silvopastoril. Es un sistema que incorpora árboles y o arbustos dentro de los modelos productivos bovinos. Es decir, donde diversificamos, además de darle la pastura tradicional en el potrero, cómo empezamos a cambiar la unidad productiva para que también tenga esos árboles y esos arbustos en diferentes arreglos y estratos. ¿Eso qué significa? Que hay diversos diseños, que hay diversos diseños. Que si los árboles ayudan, para eso hay que hablar un poquito de qué es lo que ha sucedido y es que la ganadería que conocemos hoy es una ganadería que viene de una corriente intensivista por allá de la Revolución Verde, que nos planteaba esos paisajes bonitos donde la gente dice, ah, es que tan bonito que sea ese potrero, entre más pelado ahí, solo lo pastico, más lindo se mira. Pero eso viene desde allá, viene desde mucho tiempo atrás. ¿Y qué ocasionó eso? Bueno, que se creyera que para alimentar el ganado había que tumbar los árboles, había que talar el bosque para poder hacer potrero, ¿sí? Y que cuando entonces ya usted mira que de pronto la pastura, ah, ya eso está muy bajito, eso no está creciendo, tengo que hacer más potrero, ¿sí? Entonces, ¿eso qué llevó? A que con el paso de los años, ¿sí? Los últimos 70 años, hubiera una presión sobre las zonas de bosque, sobre las zonas de reserva, de las mismas fincas. ¿Para qué? Para seguir ampliando las áreas en poteros. Y resulta que lo que nos vendieron en realidad estaba lejos de donde vienen las vacas. Es decir, por su comportamiento y por su historia, en algún momento, hace miles y miles de años, pues las vacas vivían en sabanas, ¿sí? El ser humano las domesticó. Y en esas condiciones donde ellas vivían había árboles en los entornos. Ellas estaban acostumbradas a esos ecosistemas con árboles, ¿sí? La idea de que los árboles no hacen parte del esquema ganadero, como les he mencionado, es relativamente reciente. Es una idea intensivista que quiere venderle al productor que necesita solo pasto y que para que ese pasto se sostenga necesito aplicarle elementos externos a mi suelo, es decir, fertilizante químico. Lo que no de pronto se nos quedó en el aire en esa dinámica productiva con el paso de los años fue que en realidad hicimos todo lo contrario. Al quitar los árboles, ¿qué hicimos? Los árboles, uno, con sus raíces dan soporte a los suelos. Entonces, cuando se talan los árboles de zonas de ladera, de zonas con altas pendientes, esas partes, ¿qué van a pasar? O sea, ¿cuál es la función física de esas raíces? Ayudar a retener ese suelo. Y por eso es que se viene la montaña. Cuando no hay árboles allí, entonces ocurren esos procesos de deslizamientos y erosión progresivos pues en el tiempo, lentamente. Entonces, una de las funciones de los árboles en los sistemas es ese. Pero además, esas raíces profundizan la tierra y ese efecto físico ayuda a airear el suelo. O sea, es una forma mecánica natural en que el suelo va, digamos que a disminuir los efectos de la compactación, porque en el tiempo cuando nosotros pastoreamos un bovino en un potrero, el suelo se va a empezar a compactar. ¿Qué es compactarse? ¿Cómo vemos que un suelo está compactado? Significa que es un suelo, cuando vemos que un suelo empieza, uno, a aparecer calvas en el potrero donde ya no crece pasto. Dos, vemos que cuando llueve se me empezó a encharcar. Y si el productor tiene memoria, dice, uy, a mí hace 20 años no me pasaba eso. Es porque ese suelo se empezó a compactar y se empezó a degradar. Entonces, el uso de árboles ayuda también a reducir los efectos de la compactación. Fuera de eso, un tercer elemento en el que ayudan los árboles es al reciclaje de nutrientes. ¿Qué es eso? En esa dinámica ecológica, las hojas de los árboles van a caer y van a descomponerse.
Cuando se descomponen, se convierten en materia orgánica y la materia orgánica se convierte en un sustrato para el suelo. Un sustrato que va a ir con los nutrientes que se descompusieron y cayeron del arbolito. Al incorporarse al suelo, van a ayudar a nutrir al suelo. Y si nutren al suelo, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Van a devolverse nutrientes para las plantas que tenemos allí, sea arbustos o sea la pastura. ¿Qué sucedió además? Nos dijeron, no, es que donde hay árboles no crece el pasto. Eso es parcialmente cierto. ¿Por qué parcialmente cierto? Porque para escoger árboles para el paisaje ganadero hay que escoger árboles que tengan copas ralas, es decir, copas que permitan el paso de la luz solar. Esos arbolitos que permiten el paso a la luz solar, por ejemplo, el matarratón le va muy bien en trópico bajo para eso, el totumo también, ¿sí? En trópico alto se utiliza el aliso, pero también sirve, por ejemplo, el guayacán rosado. La melina incluso, aunque tiene alguito es bastante frondosa, hay soluciones. Cuando se siembra un árbol, si hacemos podas de formación desde cuando se siembran en etapas tempranas, podemos guiar a esa copa para que no se extienda y para que sea más bien un tronco elevado y una copa arriba en forma de sombrilla. Si escogemos apropiadamente y manejamos apropiadamente los árboles, ellos no van a interferir con el crecimiento del pasto, ¿cierto? ¿Cuándo interfieren? Cuando hay demasiada copa, demasiado follaje. De lo contrario, van a funcionar muy bien. ¿Y qué sí le van a proporcionar a los animales? Sombra, ¿sí? ¿Y en qué se traduce la sombra? Por ejemplo, en estos climas mucho más pesados del trópico medio y trópico bajo, más cálidos, en bienestar animal, ¿sí? Cuando hay árboles en un potrero, no es lo mismo, y yo creo que todos lo hemos vivido, no es lo mismo uno estar a la sombra que ir a asomarse un solazo de esos tremendos, ¿cierto? La sensación térmica es completamente distinta. Pues lo mismo sienten el ganado, lo mismo siente el ganado en un potrero. Entonces, cuando utilizamos árboles, esos árboles ayudan de manera natural a generar algo que llamamos un microclima. Es decir, que si midiéramos la temperatura donde hay árboles y midiéramos la temperatura ambiental al sol, vamos a encontrar que es más fresco bajo los árboles. Eso parece obvio, pero en realidad, aunque lo parece, todavía falta mucho para poder desmitificar, sobre todo la parte de que el árbol no deja crecer el pasto, ¿cierto? Y que lo puedan incorporar para ver cómo un animal que tiene menos estrés calórico, gasta más tiempo, que esas son cosas pues que ya se han validado con la investigación, gasta más tiempo comiendo, menos tiempo descansando y menos tiempo buscando agua, ¿sí? ¿Y qué se quiere en un sistema? Es que un animal bien alimentado, con confort, le produce más, gana más peso, produce más leche. Entonces, la integración de los árboles tiene múltiples beneficios, como lo he mencionado, además de que al generarse ese microclima van a ayudar también a retener humedad, ¿sí? No es lo mismo un potrero donde hay árboles en una época seca, sin lluvias, logra conservarse un poquito más que una pastura expuesta sin nada de árboles en una época seca. Se puede volver totalmente amarilla y escasea completamente el alimento. Entonces, además de eso, otra ventaja de los árboles en los sistemas es algo que don Laureano decía y que es muy importante, y es que hay especies multipropósito. Es decir, árboles que pueden, si los uso como pueda, servir como arbustos, servir para alimento del ganado, que pueden además a largo plazo servir como madera cuando cumplen su ciclo pues, de desarrollo. Entonces, conocer las especies de su zona, conocer su entorno, que a veces es un ejercicio más observacional, mirar yo qué tengo, ¿sí? Nos va a permitir potencializar y aprovechar esos recursos que tenemos a la mano y que nos van a ayudar a ¿qué? A mejorar esa dinámica productiva con diferentes modelos, o sea que usemos cercas vivas, sea que los incorporemos como árboles dispersos en potrero, sea que hagamos bancos forrajeros, sea que hagamos setos forrajeros o franjas perimetrales donde haya arbustos y árboles, y todo esto en su conjunto, en su integralidad, desde el concepto, va a aportarle a toda la dinámica productiva de la finca.
desde el aporte nutricional, pero también desde lo que ya he mencionado, desde la parte también ambiental y del suelo. Listo, muy bien. Entonces aquí ya vamos como llegando a un consenso de, digamos, de conceptos, de opiniones. Y bueno, sabemos que nuestra ruralidad es muy variada y uno escucha en el campo productores, por ejemplo, de café, donde en algún tiempo les dijeron que el café se sembraba, pues, trayéndolo pues a colación, que el café se sembraba sin nada de árboles, es decir, les mandaron a los cafetales que tenían árboles que tenían que eliminarlos para que hubiera más productividad y hubiera, digamos, mejor desempeño de esa clase de cultivos. Hoy en día se está fomentando nuevamente de que los cafetales deben ir integrados con especies arbustivas. Entonces, mire, digamos, digamos, la disparidad de conceptos desde la parte técnica, como se fomentan ciertos, digamos, ciertos fenómenos, ciertos sistemas que muchas veces van en detrimento de ese productor que muchas veces requiere es una sostenibilidad. Entonces, aquí yo les hago la pregunta, ¿realmente ustedes, eh, o mejor planteémoslo de esta manera, la importancia, cómo ven la importancia de los árboles en nuestros sistemas ganaderos? Bueno, yo quiero aportar ahí, como les decía, tengo una pequeña granja, 13.600 metros, pero en Potrero tengo solo 9.000. Lo demás es cultivo de pancoger. Cuando compré la parcela, acababan de cortar un cultivo de arroz, o sea que no había ni un árbol. Y me fui y me conseguí como 4 árboles de campano, ya tienen aproximadamente 7 años de haberlo sembrado. Y la altura creo que está por ahí en 10, entre 10 15 metros y la copa por ahí también en 15 metros. Y no hay ninguna diferencia donde no hay árboles y donde están los árboles. Sobre todo, y el campano, que se da en trópico bajo, nos sirve porque le echa una vainita que al ganado le gusta mucho porque es dulce y también tiene mucha proteína. Entonces, por ejemplo, en el trópico bajo podríamos sembrar campanos y cañafístola o cañañola, que también podemos recoger la fruta porque esa sí es dura y picarla cuando vamos a hacer cuando estamos picando el botón de oro y son excelentes todos dos. Cuando ya cumplan su ciclo 40 o 50 años o que un árbol se seque por X o Y motivo, también son maderables todos dos. Entonces, yo creo que esa sería una alternativa en el trópico bajo. Muy bien, don Laureano, perfecto. Gracias por su aporte. Tenemos otro productora participante. Me tiene levantada la mano. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Y de qué municipio Carlos nos? Mario Blanco, Ander. Carlos ¿Con Mario quién, Blanco, de perdón? acá de La Estrella. ¿Cómo me Ah, les ¿cómo va? estás? Mucho gusto. Bienvenido. Muchas gracias. Quería hacerle 2 preguntas a la doctora Geraldine con base a la última intervención que expuso. Y es, ¿en qué proporción o porcentaje se manejan eh, el silvopastoreo en temas de leguminosas frente a gramíneas? Eh, y cómo ejercer, por ejemplo, el control de malezas en trópico bajo, dada su alta proliferación, cuando el ganado no alcanza a comerse todas esas malecitas que van rebrotando y se van convirtiendo como en ya árboles eh, primarios. Bueno, a la primera pregunta, o sea, ¿en qué proporción se pueden incorporar? Lo que entiendo, como los arbustos y los Sí, árboles. Bueno, mm, hay sistemas desde muy bajos en intensidad hasta muy altos. Sí, todo se puede, es decir, ¿cuál es un sistema bajo? Listo, hacer solo cercas vivas es un sistema de incorporación bajo de árboles, hablando de silvopastoreo, ¿cierto? Si vamos a hablar ya dentro del potrero,
usted puede hacer desde lo que llamamos los arbolitos dispersos en el potrero, ¿sí? Y ahí pues la gama es muy grande, es decir, yo puedo sembrar 10, 40 árboles en potrero, como también puedo tener más de 100 árboles por hectárea. ¿Es posible? Sí, sí, es posible, pero aquí vienen unos factores. Uno, depende de la especie de árbol, hay que saber escogerla, que es lo que les decía ahorita. Y dos, del diseño. Uno de pronto de las limitantes cuando hablamos de la incorporación de árboles ya como diseño y no como árbol disperso, eh, es la preocupación del tema de la pastura, ¿sí? Y sobre todo de dejar el potrero libre, porque pues, que el productor normalmente le dice a uno, pues a mí me ha pasado en la ejecución de proyectos en los que he participado, ellos le dicen a uno, pero es que yo cómo dejar mi potrero allá quietecito, ¿cierto? Todo ese tiempo, mientras el árbol crece para que el animal no se me lo coma. O también le van a decir a uno que los costos de proteger esos árboles como. Entonces ahí es muy importante el diseño. Uno de los diseños que funciona es las franjas perimetrales, es decir, usar la misma cerca que tiene el potrero, cosa que solo tengamos que hacer una cobertura o una protección paralela, por ejemplo, con una cerca eléctrica que sea provisional, mientras el árbol alcanza una altura apropiada, que es una altura apropiada, al menos que llegue al metro. Y ahí es muy importante saber seleccionar las especies, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá no les puedo decir que por ser silvopastoriles tenemos que usar solo especies nativas, porque, ojo, todas las especies no tienen la misma tasa de crecimiento. Entonces, cuando incorporamos dentro del paisaje ganadero, por ejemplo, en mi recomendación, en mi experiencia, esos que son de tasa de crecimiento más baja, yo prefiero recomendarlos más en cercaviva o en elementos de protección donde haya un control, porque se van a demorar mucho en crecer, ¿sí? Entonces, aprovechar especies que crezcan más rápido, de acuerdo pues al contexto de cada, si es trópico bajo, medio o alto, para poder hacerlos en esas franjas perimetrales. ¿Y qué es lo bueno? Que en una franja perimetral usted puede hacer algo que se llama un seto forrajero. Entonces, normalmente lo que se hace es intercalar, por ejemplo, en espacios de 6 a 10 metros entre árbol y árbol, se siembran arbustos, se siembran arbustos. Entonces así se tiene una fuente también que bien, se puede abrir al animal o se puede cortar y ofertar ahí mismo en el potrero, ¿cierto? Esas son estrategias. Entonces, ahora, hablando del más intensivo, se llaman los sistemas silvopastoriles intensivos. Un sistema intensivo, como les he mencionado, pues puede tener incluso más de 100 árboles por hectárea. Esos intensivos van a depender mucho también de la calidad de los suelos, ¿sí? Del contexto, y normalmente incorporan tanto la arbustiva como el árbol, ¿sí? Los hay, sí, hay algunos sistemas silvopastoriles intensivos, tanto en trópico bajo como en trópico alto, o sea, estamos hablando desde condiciones en los llanos orientales, hasta aquí en Antioquia, hasta la costa, los hay. Pero tengo que decirlo, no son, aunque son los más completos, ¿cierto? Como modelo, porque van a proporcionar el ecosistema completo de los estratos y de todo de todos los beneficios que yo les menciono ahorita, tienen la complejidad que les digo. Uno, los costos de establecimiento y dos, el tiempo que se necesita dejar un potrero libre para que crezcan, ¿cierto? Entonces, en la experiencia que he tenido en campo, pues al final la recomendación técnica que yo le hago a los productores es, si usted quiere comenzar, empiece de a poquito, empiece con la cerca viva, empiece con sistemas de árboles dispersos e incluso algo tan sencillo que mencionaba don Laureano. Hay muchos árboles que tienen vaina, que tienen semilla y que son comestibles para los animales. Él mencionó algunos de trópico bajo, también está el guásimo, que también tiene una vaina que los animales se las consumen, las eritrinas también, como el chachafruto, tienen estas mismas vainas que son comestibles, como los frijolitos. Entonces, resulta que los animales pueden ser un vehículo natural para diseminar. Eso se llama crecimiento por regeneración natural. Hay una rama de la ganadería sostenible, adicional, pues diferente a los silvopastoriles, pero que le apunta a lo mismo, que se llama la ganadería regenerativa, que va más de la mano de cómo equilibro mi ecosistema, ¿cierto? Dentro de lo que tengo, dentro de los recursos forrajeros, arbóreos de mi finca, para que los mismos animales me sirvan para hacer dispersión de semillas y para aprovechar la manera en que yo roto y manejo las praderas, que ahorita eso me lleva a la segunda pregunta que nos hacía,
el productor en relación a yo cómo controlo el crecimiento de los arbences. Una de las actividades es conocer bien los tiempos de rotación de las praderas y de los potreros. Es decir, a veces los extendemos demasiado. Cuando extendemos demasiado en el tiempo, pues le damos demasiado espacio y por eso es que empiezan a proliferar los arbences. Segundo, parte del chip que nosotros hemos venido trabajando en la ganadería, como les he mencionado desde hace más de 70 años, es que tiene que estar el pasto y que el arbenz es malo, ¿cierto? Que lo llamamos incluso pues la maleza y que tenemos que combatirla y quitarla del todo. Entonces, lo que debemos ver es que lo que hay que hacer es controlar. Las rotaciones ayudan a controlar y también la incorporación de otras especies ayudan al control. Entonces, por ejemplo, eso se llama, hoy se habla mucho de algo que se llaman praderas polifíticas. ¿Qué es eso? Bueno, pues que no deberíamos tener solo un monocultivo de una pastura, que nosotros podemos mirar las propiedades de nuestras pasturas, cómo se adaptan, incluso si yo en un potrero que es ondulado, sé que una parte se me encharca, ¿sí? Y que es más bien pobrecita porque no le siembro un decumbens que tolera el encharcamiento. Y arriba en lo seco, entonces siembro otra especie diferente. Pero fuera de eso, esa pradera polifítica que puede tener, yo le puedo sembrar leguminosas rastreras, ¿sí? Y esas leguminosas de manera natural van a fijar nitrógeno, pero también van a servir de alimento para los animales. Cuando diversificamos esa pradera más allá de la sola gramínea o con varias gramíneas, vamos a ayudarle al mismo potrero para que al hacer las rotaciones eso nos ayude a disminuir, no a decirles que a eliminar por completo, pero sí a controlar la presencia de arbences. En el entendido, como les he mencionado, que incluso hoy día algunos especies que antes uno decía, eso es arbense, pues eso no sirve, son las que ahora yo les digo pues que son leguminosas rastreras. Resulta que sí hacen una función biológica en el suelo, incluso hasta los animales se las consumen y algún aporte nutricional tienen. Entonces, quizá es no tanto casarnos con la eliminación total, sino con el control y la diversificación de esa pradera, apuntándole más a este tema polifítico, que es lo que nos va a ayudar a mejorar todo el manejo. Listo, muy bien. No sé si al productor que nos hizo la pregunta o que nos hizo el aporte tiene algo otra inquietud al respecto. No, muy bien, muchas gracias, muy satisfecho con las respuestas. Muy amable. Bueno, señor, muy amable usted por su participación. Bueno, entonces nos queda claro la importancia pues de incorporar árboles en nuestros sistemas ganaderos y pues todas las funciones que tienen dentro de un ecosistema. Y ya como pilar número 4, dentro de lo que es la ganadería sostenible, vamos a, pues, a hablar o a mencionar esos indicadores de éxito ocultos y vamos a hacerles esta pregunta. Doctora Geraldine, aparte de ver más leche o más peso, ¿cómo sabe un productor que está haciendo bien las cosas? Pues para, digamos, ir redondeando este conversatorio y que esté enmarcado dentro de lo que es la ganadería sostenible. Entonces, nos gustaría su opinión al respecto y obviamente los productores, cómo podemos ir planteando soluciones a esta pregunta. Bueno, ¿cómo podemos saberlo? Dado que la incorporación de modelos de ganadería sostenible, digamos que le apunta a la integralidad por las virtudes multipropósito de las especies que se utilizan, ¿cierto? Ya lo hemos dicho que no es solo para leña, no solo para la sombra, para el mejoramiento del suelo, para la parte nutricional. ¿Cómo lo sabemos? Precisamente evaluando esos elementos. Entonces, no solo ver si el ganado tiene más peso o produce más leche, sino además esto se ve reflejado en la producción de forraje por unidad de área, es decir, la carga animal. Si yo tengo sistemas que me producen más forraje,
porque hago una mejor rotación de los potreros, porque he incorporado estrategias para ayudar a recuperar mi suelo, ¿sí? Que puedan ir, si está a la mano, desde la renovación de la pradera o en su defecto la incorporación de árboles, arbustos. Un primer momento es eso, la producción de forraje y por lo tanto la posibilidad de tener una mayor carga de animales por hectárea, ¿sí? Eso es lo primero. Segundo, la recuperación del paisaje ganadero. Entonces, si podemos ver un entorno diferente, con árboles que se están desarrollando, con digamos que mayor confort para los animales, con esos diseños que se incorporen, pues también ese es otro indicador. Y si además reducimos la presión sobre los bosques, porque ya no tenemos que de pronto pensar en que tengo que expandirme en los potreros porque los que tengo me producen más, eso es otro indicador a nivel ambiental de que las cosas están mejorando. Si las fuentes hídricas, si las tengo protegidas, las estoy conservando y están en mejores condiciones que al principio porque las empecé a reforestar, eso es otro indicador. Si además de eso mis animales están más sanos, y volvemos al comentario de Laureano que me parece muy valioso, y es en la ganadería sostenible le apunta a que si uso racionalmente mis recursos, busco prevenir, ¿cierto? Es un enfoque preventivo de la sanidad del hato. Entonces, si tengo animales más sanos, con menor incidencia de enfermedades, de patologías, de parásitos, ese es otro indicador de que las cosas van por mejor camino, ¿sí? Entonces, ese tipo de elementos son los que hay que mirarlos desde la integralidad. Y más importante aún, en algún momento, pues por aquí en el Trópico Alto lo hablaba con un productor, y es que el éxito no necesariamente se mide en que tengamos el animal de mayor genética, porque muchas veces ese que tiene alta genética y que es puro, muy bueno el que lo pueda tener, pero también tiene más altos requerimientos nutricionales y quizás sus costos de mantenimiento, incluso externos, por suplementación puede ser superior. Pero el éxito está en cómo, al evaluar mis costos, soy más rentable, es decir, logro con un sistema sostenible reducir los costos de los insumos y de mi dinámica de trabajo, porque mis animales se enferman menos, porque ya no tengo que estar todo el tiempo fertilizando las pasturas o porque puedo utilizar fertilización orgánica. Si se reducen los costos, va a mejorar el margen de rentabilidad, ¿sí? Solo con eso, solo con bajar los costos, sin que necesariamente tengamos que pensar en que tengo que cambiar mis animales o buscar animales de mayor genética para que produzcan más, ¿cierto? Entonces, esa era una reflexión que en algún momento hacía con un productor en temas de lechería, que él me decía, no, yo prefiero mis vaquitas, que ellas no son puras, pero como están, me producen lo que necesito porque no tengo que invertir en tantas cosas externas como si de pronto le toca a otros productores. Entonces, es invitarles a reflexionar alrededor de que como cada unidad productiva es diferente, hay que visionarlo desde ahí. Si conozco también cómo son mis costos, cómo incorporo estas prácticas, puedo llegar a ser, eso se llama más competitivo, ¿cierto? Más competitivo, más rentable, pero también más resiliente, es decir, más adaptado a esas dinámicas ambientales que sabemos que hoy día son diferentes y que se reproducen más. Listo, perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces, ahora le extendemos la pregunta a ustedes, señores, señoras productores. Eh, ¿Cómo saben en este momento, en la actualidad, que se están haciendo bien las cosas? Aparte, pues, de que les esté dejando más plática en el bolsillo, ¿cómo ustedes saben desde sus saberes, desde su conocimiento, que las cosas se están realizando de la mejor manera? Miramos dos panoramas hoy en día, hablando pues de ganadería, lo que es el sistema de carne, que vemos que hay muy buenos precios en el mercado del ganado gordo, pero vemos el otro panorama del sector lácteo, que la leche está a muy bajo precio. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que poner sobre la balanza y mirar, bueno, sobre los sistemas que tengo actualmente, qué cosas estoy haciendo bien para aprovechar esos buenos precios del ganado de carne, pero también para poder sobrevivir a esos precios bajos de la leche, si estamos pues hablando en el caso, por ejemplo, de ganadería de doble propósito. Entonces,
les hago la pregunta, ¿cómo saben ustedes, productores, que se están haciendo bien las cosas? Y es una pregunta obvia, pero nos gustaría conocer sus experiencias. Don Laureano, el caballero que ahorita nos compartió pues sus inquietudes desde el municipio de La Estrella. Bueno, yo quiero intervenir Claro que diciendo lo sí, siguiente. adelante, sí, señor, lo escuchamos. Hay un adagio popular muy común en el campo y es el pasto que sobra es el que engorda realmente. Y pues la ventaja del silvopastoreo es no solamente la oferta del pasto, sino esa diversidad de otras plantas leguminosas o forrajeras que enriquecen esa dieta para los animales. Independientemente, las arbences o malezas son las únicas que tienen la capacidad de perforar el suelo a una profundidad de más de 2 metros y son las que tienen la capacidad de extraer los minerales de esa parte de esos extractos bajos del suelo, que van a incidir pues también en mejora de esa dieta alimenticia de los animales. Independiente del sombrío, para el bienestar de los animales y el paisaje que se genera. Eh, yo digo pues que este sistema silvopastoril en trópico medio y bajo es muy ventajoso, pues dadas esas capacidades regenerativas de las mismas praderas y de los mismos especies arbustivas o de árboles. Eh, Simplemente yo digo que es saber manejar las cargas en esas pasturas y como decía la doctora ahora, pues de cierta manera el ganado se vuelve controlador de ciertas malezas y lo demás viene por añadidura. Ya para el trópico alto, pues sí existen especies forrajeras para combinar al silvopastoreo de manera más artificial, no tan natural como la del trópico medio y trópico bajo. Pero eh, yo diría que hay que meterle cierto cantidad de dinero como para hacer los diseños y las combinaciones de esas leguminosas eh, para que sea eficiente en trópico alto. Pero realmente la temática ha sido muy interesante y yo digo que de manejarse es en áreas no muy grandes, no muy grandes, sobre todo en trópico bajo, no muy grandes porque realmente hay que tener mucha disciplina para el manejo de esas pasturas y del control de esa capacidad regenerativa de las especies que tienen que ver con temas de silvopastoreo. Listo, muchísimas gracias por su aporte. Bueno, entonces, ya para ir finalizando este conversatorio, aquí vemos pues como ese resumen de prácticas que debemos empezar a implementar en nuestras ganaderías tradicionales, buscando pues hacer esa transición gradual hacia un enfoque más sostenible, hacia ese sistema productivo que sea más amigable con el ambiente y no solo eso, sino que se vea reflejado en digamos, en un sistema más rentable. Entonces, si hablamos de insumos, entramos pues al tema de lo que es la nutrición, no depender tanto de lo que es los concentrados, los fertilizantes costosos, sino que utilizar digamos, especies forrajeras que nos ayuden pues como al tema de la fijación de nutrientes. Dentro de lo que es el manejo de las enfermedades, parásitos, entonces evitar en lo posible estar utilizando
tantos medicamentos químicos y buscar más bien a través de la integración y de los sistemas agroforestales, silvopastoriles, especies que nos ayuden pues a mitigar ese problema de plagas. Dentro de lo que son los diseños, evitar en lo posible lo que nos nombraba la doctora, potreros o paisajes demasiado pelados, por decirlo así, que no tengan árboles incorporados, sino más de acuerdo pues a las zonas y a los arreglos que se requieran, empezar a implementar estos sistemas silvopastoriles. Y pues cuál va a ser el indicador o digamos, la forma como nos damos cuenta de que están funcionando es que mi sistema cada día sea más rentable y me mantenga en el tiempo, me genere esos pesos extras para que aprovechemos y pues mejoremos nuestra calidad de vida. Eh, y pues ya dentro de lo que es el tema de las buenas prácticas, estoy seguro, muchos de los productores que están aquí ya están empezando a implementar esas buenas prácticas agropecuarias. Y dentro de las buenas prácticas agropecuarias tenemos las buenas prácticas ganaderas y digamos, hoy en día se está certificando el ICA, que es la entidad encargada de hacer esta certificación, está avanzando. Hoy en día no es, por decirlo así, obligatorio, pero con el tiempo se busca a que los sistemas vayan implementando y se vayan certificando en lo que son las buenas prácticas ganaderas. ¿Y qué son las buenas prácticas ganaderas? Sencillamente hacer las cosas de la mejor manera y dejar registro de ello. Entonces, cada día vamos a ir avanzando y vamos a ir buscando que nuestros sistemas mejoren y sean cada día más eficientes. Entonces, yo creería que aquí vamos pues como cerrando el debate. No sé si algún otro productor tenga preguntas para exponer aquí en este espacio, para la doctora que nos acompaña hoy como experta invitada. Y si no, pues ya iríamos avanzando en la finalización del evento del día de hoy. Entonces, están abiertos los micrófonos. Don Laureano, ¿cómo cómo ve esta temática, digamos, este planteamiento y la situación actual hoy de este panorama que tenemos en la ganadería? Bueno, la verdad, muy agradecidos con ustedes por todo ese conocimiento que comparten con nosotros los campesinos. Y sí, la alternativa es esa, a utilizar el silvopastoreo, la ganadería regenerativa, eh, pastoreo intensivo y utilizar todo lo que está a nuestra mano como para no tener que estar dependiendo tanto de medicamentos como de alimentos balanceados. Yo creo que esa es lo que tenemos que hacer para poder seguir adelante. Se fue la señal. Y se fue la señal precisamente cuando. Perfecto, perfecto, don Laureano. Muchas gracias por su aporte. Doña María, la escuchamos. Con ¿De qué mucho gusto. municipio se comunica? Buenas tardes, Buenas tardes, doña María. ¿Cómo está? muy bien. Pues yo más que un aporte, pues es como quisiera como preguntar, porque pues yo en esto sí soy como un poco nueva, si de pronto pudieran compartir así como una especie de lista de lo que son lo que hablaba don Laureano, los árboles que se pueden sembrar, pues que sirvan como de apoyo para la comida. Y igual, no sé, ahí me pareció que hablaba como de especies aromáticas y todo eso. Entonces sí sería como bueno, por lo menos uno que apenas está empezando y no tiene mucho conocimiento, como saber, bueno, por dónde empiezo, qué empiezo a sembrar. Entonces es eso, muchas gracias. Claro que sí, doña María. Para eso estamos y para esto son estos espacios de aprendizaje. Doctora Geraldine, ¿qué le podemos responder al respecto? O don Laureano, que nos comentaba sobre ese tipo de alternativas.
Doctora Geraldine, ¿nos escucha? Ay, qué pena, me disculpan, es que perdí por un momento la señal. Me repite lo último, qué pena. Tranquila, doña María, por favor, nos repite nuevamente la pregunta. En Qué la pena. parte de ella, le entendí que dónde pueden acceder a material con la información, ese pedacito, ¿cierto? Sí, sí, correcto, sí. Sí, bueno, pues uno, como les mencionaba, hay material disponible, página web de la Universidad de Antioquia, pueden mirar, hay mucha información de la editorial Biogénesis de diferentes temas de interés. Dos, otra fuente muy interesante y muy digerible, no científica, sino muy para que el productor haga ese ejercicio de transferencia de conocimiento. Les invito a que visiten la biblioteca digital de Agrosavia. Agrosavia, toda la información es gratuita y tienen cartillas súper interesantes con manuales de establecimiento de sistemas de ganadería sostenible en diferentes trópicos, desde el trópico bajo hasta el trópico alto, donde van a encontrar precisamente información de cómo sembrar, del detalle nutricional de las especies. Esa es otra fuente de información muy valiosa, gratuita. Y una tercera fuente es también Fedegan. Fedegan maneja una serie de cartillas también que les pueden servir, material también gratuito, ¿sí? De manuales de establecimiento, de información de diferentes especies. Entonces, todos estos elementos pueden ser fuentes de consulta muy valiosas para ustedes. Entren allí, entren a Google, pongan así como les digo, manuales de manera sostenible, Fedegan o información de Agrosavia. Incluso en la página de Agrosavia en Facebook, ellos periódicamente mantienen publicando los manuales que producen. Entonces, esas fuentes son muy interesantes para que ustedes se nutran de información, incluso de ofertas gratuitas que a veces estas entidades tienen de actividades de cursos o talleres en ganadería sostenible. Listo, muy bien. Doña María, ¿usted se comunica desde el municipio de Granada? Doña Sí, María, señor. Qué pena, es que sí, sí, señor. tranquila, desde el municipio de Granada. ¿Qué sistema tiene actualmente o está No, pues implementando? no, apenas estoy empezando, entonces apenas tengo pues como los potreros y eso, y como un pedacito ahí con gra, pero entonces pues de resto no sabía nada más. Listo, no, tranquila que para eso estamos. Y de una vez aprovecho por aquí un aviso parroquial para invitarlos a que accedan a nuestra línea gratuita de Antioquia Agroproductiva. Por favor, Mateo o León me colaboran pues compartiendo la línea que tenemos habilitada de Antioquia Agroproductiva, donde ustedes van a acceder a diferentes servicios. Uno de ellos es el consultorio rural, que está habilitado para todo el departamento de Antioquia y en él pues está atendido por tres profesionales. Tenemos a la ingeniera Valentina Castaño, que ella es una experta en todo el tema de cultivos, especialmente hortalizas y todo el tema de manejo de suelos. Tenemos al doctor Víctor, él es zootecnista y es experto en todo lo que tiene que ver con producción animal, nutrición y el tema de bienestar animal. Y en el caso mío, que soy el médico veterinario, estoy a cargo de la parte sanitaria. Entonces, lo que no sepamos, como se dice, nosotros nos apoyamos mucho de la academia, en este caso la Universidad de Antioquia, para que podamos ayudarles a resolver y a orientar esas problemáticas que se presentan en campo. Entonces, los invito a que accedamos a esta línea que pues los va a ir redireccionar al consultorio rural y a través de ella pueden interactuar con los profesionales que actualmente están pues en el consultorio rural. Entonces aquí tenemos el 314-855-9887. Entonces ustedes prácticamente es como interactuar con el WhatsApp, que es lo que hoy en día más se utiliza.
Entonces guardan el número y a través de esa línea ya empiezan a interactuar. Está también el tema de turbina del crédito, comercialización y cursos cortos que se están sacando y que son certificados por la Universidad de Antioquia. Entonces, vamos a seguir avanzando en este tipo de actividades y bueno, a todos les agradezco. No sé si haya algún otro productor que tenga alguna otra inquietud, algún otro aporte. Entonces, si no, pues ya para ir finalizando la discusión y el foro del día de hoy. Bueno, listo, ¿no? Entonces, vamos a finalizar. Les agradezco personalmente y por esta participación y les deseamos a todos un resto de feliz tarde. Muchas gracias por la participación el día de hoy. Un abrazo Muchas gracias, Anderson, por la presentación. a ustedes. Muchas gracias. Feliz tarde.